Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Chiche? Buen día. Bien. Ayer viví un episodio muy extraño que tiene que ver con la ley de medios, que fue la despedida de Daniel Haddad. Y esto es raro, muy raro. Muy raro porque, digo, se va en pleno éxito de un grupo mediático importante, digo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, nosotros lo que hemos comentado siempre es que lo que se está viendo en el escenario mediático nacional es, bueno, una colonización cada vez mayor por parte de medios afines al gobierno, para oficiales y oficiales, que además van en muchos casos cambiando de manos en abierto incumplimiento a la propia ley que ha dictado el kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque muchas de estas transacciones incluso son violatorias de artículos de la ley que fue aprobada e impulsada por este gobierno y que, como usted sabe, Chiche, o como vos sabés, desde el 28 de diciembre del año pasado la Corte Suprema ha dicho que todos quienes no fueron a la justicia e impugnaron artículos de esta ley deberían estar totalmente adecuados a ella. Bueno, eso no sucede en ningún caso, por eso es paradójico que ayer hayamos escuchado que, sin nombrarnos, tanto el titular del AFCA como la presidenta haya querido sugerir que el Grupo Clarín no cumple la ley, cuando nosotros no solo fuimos los primeros en cumplir todos aquellos aspectos que no están suspendidos por la justicia, sino que fuimos de los únicos que, frente a distintos puntos que consideramos inconstitucionales, acudimos, como debe hacer cualquier ciudadano o empresa, al Poder Judicial y solicitamos la declaración de inconstitucionalidad y, mientras tanto, la suspensión de esos artículos. Ahora bien, ese juzgado donde está el pedido de inconstitucionalidad, o por lo menos para someterlo a la decisión de la justicia, no tiene juez. Y probablemente no lo tenga más, hasta más allá del 7 de diciembre. Bueno, eso es una digamos, especulación que no nos corresponde hacer nosotros. Nosotros estamos haciendo, de alguna manera, todo el trabajo jurídico de la manera más diligente posible para que ese juicio avance de la manera, digamos, más rápida posible, como dijo la propia Corte en su fallo el 22 de mayo. De hecho, las demoras que hubo en ese juicio hace 2 años fueron producto exclusivamente de una conducta dilatoria del Estado Nacional, que durante varios meses pretendió frenar ese juicio, recusando al juez, cuestionando la competencia del fuero. Digamos, evidentemente el objetivo del Estado parece ser claro cuando uno ve esa actitud dilatoria en el juicio de fondo, cuando ve digamos, comentarios como los del ministro Alac la semana pasada. Pareciera que el Estado no quiere que se resuelva ese juicio de fondo, que es básicamente el objetivo central nuestro, y es lo que la Corte ha dicho que debe suceder, porque nadie, digamos, busca que las medidas cautelares se mantengan indefinidamente en el tiempo. Lo que se busca es justamente tener la respuesta final de la justicia respecto de la inconstitucionalidad o no de esos artículos que son los artículos que están impugnados, ¿no? El 161 y el 45. Ahora bien, Martín, nosotros también, los periodistas en este caso, tenemos que manejarnos con realidades. Todo indica que, dado que el juez Tetamanti, que lo declaró, tomó como subrogante, acusó violencia moral y familiar, se fue para su casa, ¿sí? Con lo cual, de vuelta quedó sin juez. Y suponiendo que haya intentos frustrados en el Consejo de la Magistratura para nombrar la terna que propone el gobierno y todo eso, el 7D puede no haber fallo, ¿sí? De no haber fallo, obviamente, se termina, digamos, la cautelar. Bueno, hay 3 opciones. Nosotros las hemos comentado en alguna charla que tuvimos previa a Chiche, y también en algún comunicado del grupo y en algún spot publicitario. Hay 3 escenarios. El escenario de que se resuelva finalmente el juicio de fondo, que, como usted sabe, Chiche, es un juicio que además no tiene solamente una instancia, seguramente tendrá otras instancias. Las sentencias en la Argentina son recurribles hasta incluso llegar a la Corte Suprema. Claro, pero digo, cuando hay un fallo de inconstitucionalidad... Sí. Vos sos abogado, Martín, sí. Entonces capaz me ayudas. A ver, cuando se trata de la inconstitucionalidad, vamos a suponer que logren que un juez diga que es constitucional, ¿sí? Obviamente te queda la apelación. Claro. Pero, como se trata de un juicio de inconstitucionalidad, tenés que cumplirla. Lo que sucede en este caso es que, como decíamos nosotros, la primera opción es el juicio de fondo. La segunda opción está pautada en el propio fallo de la Corte, que es que si para esa fecha el juicio de fondo no está terminado o no hay sentencia, se puede pedir una ampliación de la cautelar. Esto lo dice textualmente el fallo de la Corte del 22 de mayo. Sí. Y la tercera es
que entre a regir el artículo 161. Vos sabés que este artículo, en el propio texto del artículo, habla de un año de plazo. Este artículo estuvo totalmente suspendido para el Grupo Clarín durante estos años y va a estar suspendido hasta el 7 de diciembre como mínimo. Y entonces a partir de allí entraría a regir este año. El año para la desinversión. Exactamente, que además está reglamentado en un decreto y 2 resoluciones que el propio Poder Ejecutivo, un decreto del Poder Ejecutivo y 2 resoluciones del AFSCA, que justamente reglamentan este año, con lo cual el propio Estado ha reconocido la vigencia de este año y hasta la ha reglamentado. Entonces, esto la verdad que no varió nada en las últimas semanas, es la misma explicación que dimos hace un mes más o menos, y lo que sí de alguna manera llama la atención son estas acusaciones veladas a que Clarín no cumple la ley, cuando, como te comentaba el otro día, nosotros en todos los aspectos de la ley que no están suspendidos, fuimos los primeros en cumplirla y somos los que la cumplimos más integralmente. Obviamente, al haber 2 artículos que son claramente para nosotros inconstitucionales, que violan derechos adquiridos, que son arbitrarios y discriminatorios, estos artículos, por ejemplo, que le permiten a un cable llegar a 24 localidades y a su competidor directo, que es la empresa satelital o telefónica, llegar a las 2.200 localidades de la Argentina, o a un grupo argentino producir un solo canal de cable y a un grupo extranjero producir 30 o 40, o esto de que a quien maneja el petróleo, la energía, los casinos pueden tener medios sin problemas y quien maneja un cable no puede. Bueno, fueron artículos claramente arbitrarios que no tienen ningún tipo de antecedentes internacionales. Ayer se habló de antecedentes de Estados Unidos que son absolutamente falaces, que además fueron en algún caso derogados, en otro caso no existieron nunca. El caso Microsoft, ¿no? Microsoft. No tiene nada que ver, el caso Microsoft no tiene nada que ver. Pero es interesante que uno lo explique, ¿no? Porque me dejas que explique un poquito cómo es el tema Microsoft. Microsoft fue obligada a desinvertir porque por crecimiento Microsoft, la empresa de Bill Gates, empezó a crecer y llegó un momento a tener una posición dominante en el mercado norteamericano. Esa posición dominante determinó que se presentara a la competencia y dijo, señores, esto es un pulpo que se ha quedado con todo. Entonces, el Estado lo obligó a desinvertir. En realidad lo que obligó a separar digamos el sistema operativo de Windows del navegador de Internet. Eso fue exactamente lo que lo obligó en Estados Unidos. Lo frenó, digamos. Pero a separar 2 productos. Y fue un análisis que hizo el organismo específico de defensa de la competencia de Estados Unidos, la Comisión Antitrust, y no fue de esta manera con una ley previa y que no tiene ningún tipo de justamente de decisión respecto de situaciones que afectan a la competencia. Que el gobierno se refiere al tema Microsoft cuando habla de ejemplos extranjeros, creo, ¿no? En cambio, en el caso del Grupo Clarín es interesante porque te obliga a desinvertir licencias que te dio el propio Estado. Absolutamente. Digo, no es que acá vos creciste a tener una posición dominante. Vos creciste en posición dominante o una posición más importante que el resto en base a licencias que te otorgó el propio Estado, que ahora te la quiere quitar. Absolutamente, y además si uno analiza, es diferente el tema. Pero no solo es diferente en ese punto, que es clarísimo lo que vos decís, sino además, cuando uno analiza cada uno de los mercados donde opera el Grupo Clarín, la cantidad de competidores es superior al promedio mundial. Yo te decía el otro día que no hay país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, donde haya 6 o 7 señales de noticias como hay en Argentina. El nivel de canales abiertos en la Argentina es el similar al que tiene cualquier país del mundo, sin contar la televisión digital que creó el gobierno justamente al margen de la ley de medios, sin concurso ni licitación, y donde están los 24 canales que están ahí son los canales que eligió a dedo el gobierno, obviamente excluyendo cualquier canal que no es de su simpatía. O las radios, yo creo que no debe haber un país y una ciudad como Buenos Aires con más radios que las que existen acá. Nosotros el otro día hacíamos la comparación con Nueva York, que es un territorio bastante similar al de Capital y Gran Buenos Aires, y con una población un poco más alta. Bueno, en Nueva York creo que hay exactamente 285 radios, y en Capital y GBA hay 550. Y estoy hablándote de los números de hace 3 años más o menos, o sea, hoy deben haberse ampliado. La verdad que el nivel de competencia en medios en la Argentina yo creo que tiene pocos antecedentes. Lo que ha pasado en estos años, como yo te decía, es que gran parte de esos jugadores han pasado a estar controlados directa o indirectamente por el gobierno, ya sea por la pauta oficial, ya sea porque fueron comprados por empresarios amigos del gobierno, concesionarios de obras públicas, de negocios con el Estado,
o ya sea porque son medios que están en una situación de precariedad jurídica y el gobierno prefiere negociar con ellos la tolerancia a esa precariedad jurídica a cambio de acompañamiento editorial. Ahora, el tema de cualquier modo, digo, la clave está en la justicia, digo, todo esto son especulaciones que podemos hacer, pero la clave va a estar en, digamos que, y en la interpretación de lo que dice la Corte. Para el gobierno, lo que dice la Corte es que el 7 de diciembre termina el periodo de desinversión y ya tiene que estar presentado. En ese caso irían a la intervención directa o a disponer de las licencias, o lo que dice Clarín, que el 7 de diciembre empieza el año. Nosotros hemos consultado, obviamente, para un tema de esta sensibilidad, te imaginas, a todos los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina, y la opinión es unánime, digamos. Obviamente el artículo ha estado suspendido, el artículo entra a regir con todas sus reglamentaciones, en el peor de los casos, como yo te digo, en diciembre. Martín, bueno, te mando un saludo, te agradezco la gentileza. No, gracias a vos, Chiche, y me encanta que hablemos por teléfono fijo, porque el otro día estaba en un celular y no te escuchaba y parecía que no te dejaba hablar. Me retaron mis compañeros de Clarín. Está todo bien, está todo bien. Ya estamos acostumbrados. Un abrazo, Martín. Chao. Martín Echever, director de comunicación del Grupo Clarín.